no me yo. 1, 2 y 3, ¿eh? Hola, mi nombre es David Mascarella. Soy licenciado en Bellas Artes y profesor de la Facultad de Magisterio USASMAR de Valencia. Actualmente estoy realizando la tesis doctoral sobre tecnologías educativas. El documental que os presentamos está grabado íntegramente con teléfonos móviles, tanto 2G y 3G o smartphones. Con ello, pretendemos involucrar las tecnologías en el área de la educación artística. ¿Qué es Mobile Learning? Es una metodología educativa que se sirve de las tecnologías portables con el fin de aportar conocimiento educativo de forma ubicua. Su origen se sitúa a finales del siglo XX, se inicia con teléfonos móviles de segunda generación a través de mensajes SMS como complemento a actividades en el aula en contextos educativos universitarios. En su evolución participan otros dispositivos móviles o portables como son MP3, agendas electrónicas, ordenadores netbook, tabletas digitales y teléfonos móviles, smartphones de tercera generación. Gracias a la conectividad inalámbrica vía satélite, podemos ejercer una educación ubicua, es decir, en cualquier momento y lugar, a mi ritmo, como yo quiera y cuando yo quiera. Dadas las posibilidades que nos ofrecen los smartphones como microordenadores y aprovechando prestaciones como la cámara fotográfica, de vídeo o la grabadora de sonidos, además de las múltiples aplicaciones APPS que podemos descargar relacionadas con la imagen, tenemos la obligación de utilizar estos dispositivos como grandes aliados de la educación artística. Pertenece a la mención TIC, Tecnologías Educativas de cuarto curso de grado de la especialidad de primaria en la Facultad de Magisterio de la Universidad de Valencia. Puesto que en la tesis doctoral planteó el uso del M-Learning en la didáctica de las artes visuales, la totalidad del profesorado hemos consensuado en la guía docente de esta asignatura introducir dicha metodología educativa informal, aprendizaje en movilidad, dentro de los contenidos de los 3 departamentos a los que pertenece: literatura, ciencias sociales y educación plástica y visual. Hemos propuesto a los estudiantes que, de manera grupal, realicen un audiovisual de carácter social. Concretamente, planteamos que trabajen cómo está afectando la actual crisis económica a la educación. En primer lugar, se les facilitaron los contenidos teóricos necesarios para poder desarrollar el proyecto audiovisual: enfoques, planos, luces, software de edición de vídeo, utilidades del teléfono móvil. Al mismo tiempo, los estudiantes se documentaron sobre el estado de la cuestión en hemerotecas, publicaciones audiovisuales, etc. Crearon un guión narrativo en el cual detallaron los objetivos y propuestas a tratar, así como un storyboard con el fin de expresar visualmente los distintos planos y escenas cinematográficas que querían presentar. Todo ello haciendo siempre uso de las cámaras de sus teléfonos móviles. Eso sí, sin importar si los móviles fuesen de segunda o tercera generación, ya que partimos de la premisa de que utilizar las diversas calidades de la imagen con fines expresivos y connotativos, de riqueza visual o de diversos puntos de vista. Para complementar y enriquecer el intercambio de información y contenidos de la asignatura,
se creó expresamente un grupo educativo cerrado en la red social Facebook. El alumnado participó activamente desde sus perfiles Facebook a través de los smartphones, netbook y ordenadores de sobremesa. Aportó interesantes contenidos relacionados con mLearning, así como aplicaciones educativas apps, novedades tecnológicas, tutoriales, propuestas de software de edición de vídeo, enlaces a entrevistas de personajes relevantes en educación y tecnologías, etc. Centrándonos en el proyecto audiovisual, la temática ha girado en torno a cómo está afectando al propio alumnado la crisis económica en su vertiente educativa ante la espectacular subida de las tasas académicas, el incremento de ratio de estudiantes por aula, así como la merma general en la calidad por los recortes. Mediante sus reportajes muestran cómo han transcurrido las movilizaciones estudiantiles, las asambleas en la facultad y las diversas manifestaciones celebradas. También recogen las entrevistas realizadas a docentes universitarios en las que reflejan su punto de vista sobre la situación y cómo afecta a su labor docente.